Tenemos el placer de ambos equipos académicos de presentar al expositor de lujo, a quien generosamente aceptó nuestra invitación. Antes de nombrarlo, ya lo estamos viendo igualmente por la pantalla, les comento que va a disertar acerca de la visión práctica y jurisprudencial de los alimentos debidos a niños, niñas y adolescentes. Todos lo conocemos, no necesita que hagamos alusión a su currículum, pero a modo de esta presentación lo que voy a decir es que es un jurista inmenso, es uno de los mayores referentes que tenemos en Argentina, no solamente para dentro de Argentina, sino en relación al mundo, autor de distintas obras que particularmente las tengo todas en la biblioteca de mi estudio, y es un placer desde hace años seguir trabajando con los libros de este prestigioso jurista disertante. El honor y mi admiración. Ahora sí le cedo la palabra al doctor Claudio Belucio. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la doctora Di Hipólito y a la doctora Pistoia por esta invitación. Es un gusto estar acá y muchas gracias a los colegas de distintas jurisdicciones que me están viendo en esta oportunidad por Zoom. Bueno, yo voy a tratar, gracias a todos estos colegas por estar presentes un viernes a la tarde, así que voy a disertar, como anunció la doctora Pistoia, sobre el tema de la faz práctica y la aplicación jurisprudencial de ciertas innovaciones. No voy a tratar todos los temas, sino los temas quizá más innovadores que ha adoptado el Código Civil y Comercial de la Nación con respecto a los alimentos de niñas, niñas y adolescentes. Para empezar, digo que es un código que impone ciertas cuestiones de avanzada o ciertas cuestiones progresivas o progresistas en cuanto a la visión que tenía el Código Civil anterior, más allá de algunas cuestiones que se pueda criticar o cuyo texto no está bien explicitado, pero es un código que pronuncia un avance en cuanto al derecho a los alimentos de niños y niñas adolescentes. Voy a tocar algunos tópicos, más allá de que los colegas me puedan hacer, es un tema que a mí me encanta, lo vengo desarrollando hace más de 20 años, porque fue con el tema de alimentos debidos a los niños, específicamente el incumplimiento alimentario, que hice mi tesina de especialización en Derecho de Familia. Así que es el tema que más me gusta, el de alimentos referido a niños y adolescentes. Bueno, voy a tocar algunos temas específicos que se ven relacionados o reflejados, mejor dicho, en la jurisprudencia, y algunos que todavía la jurisprudencia ha sido reacia a adoptar en el nuevo código, más allá que, como dije, me puedan preguntar sobre otras cuestiones atinentes a los alimentos debidos a niños, niñas y adolescentes. Voy a empezar con una innovación que trae el código, que todavía no está reflejada mucho en la jurisprudencia, es decir, todavía no había algún fallo específico, pero que hay que tenerlo en cuenta, que es la admisión de la posibilidad de abonar en especie la cuota alimentaria. Esta posibilidad la trae el artículo 659 en su parte final, que expresa que los alimentos debidos a los hijos menores de edad, o mejor dicho, hasta 21 años, porque el código, cuando habla de alimentos a los hijos, y estamos en el título de responsabilidad parental, si bien la responsabilidad parental terminaría a los 18 años, lo extiende en materia de alimentos hasta los 21 años. O sea, lo que viene en el título de responsabilidad parental, aunque parezca que no tendría que ser así, pero es así, extiéndanlo hasta los 21 años, más allá de algunas cuestiones particulares que tiene de los 18 a los 21 años. Pero bueno, el código reconoce explícitamente la posibilidad de pagar las prestaciones alimentarias o abonar tanto en una moneda, o sea, en efectivo, en una forma monetaria como en especie. Yo ya siempre dije esto, lo vengo diciendo desde hace muchos años. Yo, si estoy patrocinando a la madre que representa a los niños, niñas y adolescentes, prefiero que la cuota se fije en dinero, porque el pago en especie tiene distintas cuestiones de dificultad, sobre todo comprobar el incumplimiento alimentario. Siempre digo lo mismo. El pago en especie se podría hoy, porque así lo faculta el nuevo código, si está de acuerdo la representante legal de los menores y el tribunal actuante y el asesor de menores,
abonarse totalmente en especie, cosa que para mí es impracticable en la práctica. ¿Por qué? Porque fíjense que para algunos servicios que se haga cargo un tercero de abonarlos, como puede ser el rubro educación, el rubro inclusive esparcimiento, es decir, la matrícula y la cuota de algún club social o deportivo, o la medicina a través de una medicina prepaga o la obra social, y también el rubro educación pagando directamente una escuela o un colegio privado, puede ser en los servicios, es admisible, pero no en los productos. Porque fíjense que en los productos, si yo pretendo cubrir todos los ítems alimentarios en especie, tendría que hacer una lista de los productos de alimentación específicamente, y siempre digo el mismo ejemplo, si yo fijo una cuota alimentaria en el rubro de alimentación de 10 yogures de tal gramaje, de tal marca, y no el alimentante, sino el supermercado que me entrega ese pedido, me entrega 3 yogures en vez de 10, se constituiría un incumplimiento alimentario del cual inclusive no es responsable el alimentante. ¿Y cómo compruebo? Judicialmente tendría que tener un escribano ahí que me constate que en vez de 10 yogures me entregaron 3. O sea, por más que hoy esté admitido el pago en especie hasta en su totalidad de la cuota alimentaria, no lo veo práctico. Podría ver práctico alguna cuestión relativa, como dije, a los servicios, pero no los ítems vestimenta, vivienda. Bueno, vivienda puede ser, pero alimentación específicamente no lo veo práctico. Aunque hoy se podría presentar un convenio, hoy sí, no como en el Código Civil anterior, hoy sí se podría presentar un convenio totalmente en especie y bueno, a resultas de que el asesor de menores lo apruebe y también lo apruebe el juez. Hoy se podría hacer esto y también el juez si considera que se puede, o para ese caso concreto conviene que algunos rubros se paguen en especie y no en dinero, lo podría inclusive hasta de oficio, si él considera, fijar de esa manera. Hoy no tiene la practicidad que tenía hasta hace un tiempo el pago en especie, que era que me actualizaba la cuota indirectamente. O sea, la actualización de la cuota estaba prohibida de forma directa, es decir, no se podía fijar en un convenio una actualización de la cuota, lo más común era el índice de costo de vida fijado por el INDEC. Hoy se puede, porque ya se derogó la norma que lo prohibía, y así lo están haciendo algunos tribunales o algunos juzgados desde hace por lo menos un par de años, que fijan la cuota actualizable al índice de costo de vida o actualizable al aumento del salario mínimo vital y móvil. O sea, actualizable un índice. Por lo tanto, hoy no le veo la practicidad para que los alimentos se fijen en especie, como le veía antes, porque antes sí, estando prohibida la actualización directa, la mejor forma de actualizar la cuota era el pago en especie. Si la medicina prepaga o el colegio privado aumentaba 5 veces al año y se había comprometido a pagarlo en especie, el aumento era automático, porque lo pagaba directamente el alimentante al colegio la medicina prepaga. No tenía que iniciar el representante legal de los menores una petición o un incidente de aumento de cuota. Hoy en día no veo esa practicidad y por lo tanto creo que lo más adecuado sería el fijar una cuota en dinero, salvo como algunas situaciones se pueden presentar, que el alimentante pague una cuota, hablamos de 30.000, 40.000, 50.000 pesos para arriba, para que el hijo o la hija vaya a determinado colegio privado, se atienda con determinada medicina prepaga y se fija una cuota alimentaria alta para esa situación, y la madre lo hace atender en un hospital público y va a un colegio público. Entonces, muchas veces en esos casos me preguntan, ¿se puede pedir una rendición de cuentas porque no está cumpliendo la madre con la cuota pactada en un monto alto para que vaya a un colegio privado determinado o se atienda por una medicina prepaga determinada? En ese caso, lo que se puede pedir, no se puede pedir una rendición de cuenta de los alimentos, está prohibido en nuestro país como en otros países también, salvo en Uruguay, que está admitido, pero no se podría pedir, pero si el alimentante puede pedirle al juez que no se está cumpliendo, no está teniendo el destino, la finalidad de esa cuota alimentaria fijada en un importe alto, y que esos rubros, por ejemplo, educación,
y salud se les permita pagar directamente al alimentante y se descuente de la cuota dineraria. Hay otro caso que lo vimos en ciertas épocas y creo que lamentablemente con este tema de la pandemia lo vamos a ver quizá, donde haya un progenitor desempleado, abuelos que cobran la jubilación mínima y quizá para ambos obligados alimentarios la única manera de cumplir con esa cuota alimentaria sea proporcionar productos, es decir, pañales, leche, alimentos u otras cuestiones que quizá no se le pueda fijar una cuota en dinero. Pero salvo estas circunstancias excepcionales, yo no veo la practicidad de fijar una cuota en especie porque ello trae, como se dice habitualmente, y lo han dicho muchos doctrinarios y jurisprudencia, fijar la cuota totalmente en especie es dejar la administración de la cuota en manos del alimentante y no en manos del alimentado. Por eso yo, bajo mi punto de vista, siempre he desaconsejado por lo menos fijar totalmente de ya la cuota en especie e inclusive para los servicios, si se pueden fijar en dinero, para mí es mucho más adecuado. Otro tema, que este tema sí me lo consultan frecuentemente y hoy en día, merced al Código Civil y Comercial de la Nación, hay una solución. Cuando un hijo, ante la inacción de la madre, un hijo quiere reclamar, un hijo adolescente, vamos a poner un hijo de más de 13 años en adelante, porque después podemos discutir si tiene la capacidad progresiva o no para reclamar alimentos, pero un hijo adolescente de 13 años en adelante quiere reclamar alimentos al padre ante la inacción de la madre. ¿Esto se puede hacer? Sí, se puede hacer hoy en día porque tenemos esta posibilidad en cuanto a la legitimación activa que tiene el hijo en el artículo 661, inciso 2, que dice el hijo con grado de madurez suficiente y con asistencia letrada. Y acá al hablar de asistencia letrada entra la figura del abogado del niño. En el código no se menciona la denominación abogado del niño, pero en muchos artículos, en este caso estoy hablando de alimentos, pero en muchos artículos del código habla que el niño puede reclamar, el hijo en realidad, no el niño, sino el hijo puede reclamar determinados derechos que le faculte el código con asistencia letrada. Cuando lean con asistencia letrada es que se está refiriendo al abogado del niño. Por lo tanto, queda claro que al menos en alimentos, específicamente nuestro código faculta al abogado del niño a reclamar alimentos a cualquiera de los progenitores. En general va a ser al progenitor no conviviente con el hijo para reclamar alimentos si el representante legal de ese hijo, o sea, el progenitor que tiene el cuidado personal, no reclama estos alimentos. Esto es un avance que parece menor, pero en la casuística diaria se está consultando con bastante frecuencia. Otro tema innovador que trae el código es la retroactividad de la sentencia. El artículo 669 dispone en la primera parte, que esto no es lo más interesante, pero es bueno hacer algunas aclaraciones. El artículo 669 dispone que los alimentos se deben desde el día de la demanda, desde el día de la interpelación del obligado por medio fehaciente, siempre que se interponga la demanda dentro de los 6 meses de esa interpelación extrajudicial. Bueno, acá había una duda con este tema de si los alimentos se deben desde el día de la demanda, de borrar, digamos, o no reconocer la etapa prejudicial, o sea, la etapa prejudicial en provincia o la mediación previa obligatoria en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, fue aclarado esto por Marisa Herrera y Victoria Pellegrini, dos de las codificadoras, que no se había desatendido la posibilidad de que se reclamara o que se retrotrajeran esos alimentos fijados en la sentencia a la etapa previa o a la mediación, y eso entraría dentro de la segunda frase que contiene la primera parte del 669, es decir, desde la interpelación del obligado por medio fehaciente, y ahí estarían contempladas estas etapas previas con anterioridad a la interposición de la demanda. A mí lo que siempre me vino a la mente cuando leí esta frase del artículo 669 desde el anteproyecto del Código del año 2014, fue que cuando se hablaba de la interpelación del obligado por medio fehaciente,
se hacía alusión a la carta documento. Y yo creo que esta es una valoración importante que le da el Código Civil y Comercial de la Nación al reclamo extrajudicial mediante carta documento. Y esto es algo que en la práctica muchas veces a mí me han consultado las madres con respecto a los alimentos de sus hijos, antes de entrar en una etapa judicial, si se podía reclamar por carta documento los alimentos. Con el viejo código yo le decía que sí, pero no tenía una eficacia o un reconocimiento jurídico o legal. Se podía reclamar por carta documento con el Código Civil anterior, no había ninguna prohibición al respecto, pero lo que se podía lograr era avenir a este alimentante a que se fijara o se acordara una cuota alimentaria, pero hoy en día tiene más que eso, porque fíjense que se va a retrotraer la cuota fijada en una sentencia al momento de reclamarla bajo carta documento. Por lo tanto, yo diría que hoy lo primero, si viene una clienta a reclamar alimentos, es proponerle a ella o aconsejarle, el primer paso es reclamar esos alimentos mediante carta documento, porque fíjense que inclusive se va a retrotraer antes de la mediación previa obligatoria o de la etapa previa en la provincia de Buenos Aires, con lo cual quizás podamos ganar algunos meses de que se nos reconozca la cuota alimentaria que ha sido fijada por sentencia. O sea, que hoy tiene una valoración más allá de un consejo profesional, una valoración legal, porque está reconocida legalmente esta reclamación alimentaria mediante una carta documento. Yo creo que la fecha es de la recepción de la carta documento, no la de la emisión, porque es cuando el alimentante lo notificamos de que le estamos reclamando una cuota alimentaria. Pero lo más interesante del artículo 669, que ha sido aplicado, pero no en la medida que yo creía que en estos 5 años iba a ser aplicado, es que por el segundo párrafo del artículo 669, que dice, por el periodo anterior, el progenitor que asumió el cuidado del hijo tiene derecho al reembolso de lo gastado en la parte que corresponde al progenitor no conviviente. Y esto sí es una innovación, realmente es una innovación, porque era lo que a mí a veces me pedían algunas madres que me decían cuando estábamos hablando del artículo 4027 en el Código Civil anterior, y se confundía la prescripción quinquenal que se marcaba para las obligaciones alimentarias, pero para las deudas alimentarias, muchas madres me decían, me dijeron que yo puedo pedir alimentos por 5 años anterior a la interposición de la demanda. No, no era así. La prescripción era una vez fijada la cuota, usted la podía reclamar por 5 años posteriores. Es decir, si se debían 10 años, no podía reclamar por 10 años, sino por los 5 años anteriores al reclamo. Esto viene a ser una especie de eso, pero fíjense que el código acertadamente no lo llama alimentos, sino lo llama reembolso de gastos, y está bien, porque ya no son alimentos. Alimentos se considera un reclamo para cubrir necesidades imprescindibles actuales, y por lo tanto estas necesidades ya han sido cubiertas, no son necesidades actuales. Por lo tanto, está bien que se utilice la denominación reembolso de gastos y no son, para mí, alimentos, porque el código utiliza esa denominación. Una primera cuestión que hay que ver acá es la cuestión de la prescripción. La prescripción en cuanto a qué plazo se establece para este reembolso por alimentos. Yo creo que como no habla de alimentos y habla de reembolso de gastos, la prescripción es la quinquenal, o sea, la prescripción general para reclamar deuda. Pellegrini interpreta que es la anual cuando el código habla de plazo de prescripción de 1 año para los reclamos de alimentos a los otros obligados por repetición de lo pagado en concepto de alimentos. Yo creo que no, porque acá el código no habla de alimentos, habla de reembolso de gastos y por lo tanto es aplicable la prescripción quinquenal y no la de 2 años, la del año, perdón. Otra cuestión que ya lo ha reconocido algunos fallos bastante recientes es la duda que existía al principio si era un crédito de reembolso de gastos que le correspondía al hijo, le correspondía a la madre que convive
o que tiene el cuidado del hijo. Y ya la jurisprudencia, alguna jurisprudencia bastante reciente, ha dicho que es un crédito patrimonial de la madre, es decir, que la madre lo puede reclamar por derecho propio, porque es un crédito patrimonial que le pertenece a ella. Por lo tanto, ella es titular de ese crédito patrimonial por reembolso de gasto en lo que le correspondía abonar al otro progenitor. Un primer fallo, cuando el código empezó a entrar en vigencia, un primer fallo, la madre reclamó en representación del hijo las dos cuestiones, la demanda por alimentos y el reembolso de gastos, y el fallo le hizo lugar, o sea, no hay problema en eso. La madre puede reclamar en representación del hijo las dos cuestiones, pero también podría reclamar no los alimentos en representación del hijo, pero sí por derecho propio este reembolso de gastos, y así ya lo ha considerado algún fallo. También la jurisprudencia, con una cuestión que se planteaba como dudosa, se dudaba si este reembolso de gastos podía ser interpuesto de forma independiente a una demanda por alimentos. Yo dije hace tiempo, y así acompañó, no mi opinión, sino que vi que acompañaba la jurisprudencia este criterio, y creo que lamentablemente, pero así está formulado en el código, porque están en un mismo artículo, y fíjense que habla de retroactividad de la cuota alimentaria fijada en una sentencia o en un acuerdo homologado judicialmente, no se puede reclamar un reembolso de gastos con independencia de un reclamo de alimentos. Este reclamo de alimentos puede ser coetáneo o puede ser anterior, puede ser que se haya reclamado alimentos anteriormente y después, en el transcurso de este proceso por alimentos, o una vez fijada la cuota de alimentos, se reclama un reembolso de gastos, pero siempre tiene que ser coetáneo o posterior a una demanda por alimentos. No sé si es justo o no, digo porque a mí me había llegado una consulta, y voy a plantear el caso, y puede ser que a ustedes se les plantee. Era un caso muy específico, era un señor que tenía lo que se llamaba antes la tenencia de los hijos, lo tenía el padre, no sé las circunstancias por las cuales se lo había otorgado el padre, tenía 3 hijos bajo su custodia o su tenencia, como se denominaba antes, y este señor trabajaba para una multinacional, un profesional, y tiene que ir a trabajar a la sede central que estaba en Francia, y se tiene que trasladar 3 años ahí, y le deja no la tenencia, sino que le traslada la guarda a la madre mientras él se desempeña profesionalmente afuera en Francia. Cuando vuelve, retoma la tenencia de los hijos, y esta mujer me planteaba si ella podía reclamar el reembolso de gastos sin pedir alimentos. Y lamentablemente no, me pareció una situación injusta, pero lamentablemente no. Lo que tendría que haber reclamado ella es que se fijara una cuota de alimentos cuando ese progenitor se trasladaba a Francia. O sea, porque ella tenía razón, durante esos 3 años no había una cuota alimentaria del padre, porque el padre era quien tenía la tenencia de los hijos, pero durante esos 3 años ella se hizo cargo de los gastos y quería reclamar el reembolso de gastos. Y fíjense que hasta en ese caso, que me hubiera parecido de toda justicia que lo pudiera hacer, no lo puede hacer porque no está independientemente legislado de una reclamación por alimentos. Y yo creo que las codificadoras, si lo hubieran permitido, lo hubieran una innovación tan importante, colocado en un artículo independiente de la retroactividad de la cuota alimentaria. O sea, que lamentablemente, y así lo ha dicho algún fallo también, que no se puede reclamar de forma independiente si no se pide coetáneamente o se interpone coetáneamente una demanda por alimentos, o una vez interpuesta una demanda por alimentos, se pide este reembolso de gastos. Y otro tema que acá tenemos que, es un tema práctico, si se le viene una madre y le dice, mire, por ahora yo alimentos no voy a reclamar, pero como muchas madres se arreglan por sus propios medios porque no quieren entrar en una órbita de reclamo judicial, por no abonar el abogado, por no entrar en sede judicial, y entonces dice, mire, yo por ahora, doctor, me voy a arreglar por mis propios medios, pero si no doy abasto con mis propios medios, puede ser que le reclame alimentos al padre. Bueno, en este caso hay que avisarle a esta señora de esta posibilidad
y que vaya recopilando la prueba documental para después pedir el reembolso de los gastos. Hay prueba documental que quizá ella puede conseguir en el momento, como por ejemplo son los impuestos, los servicios, el alquiler, pero hay cuestiones que no, por ejemplo lo que compró en materia de alimentación, de vestimenta, entonces hay que avisarle, mire, si usted piensa hacer un reclamo en el futuro, ojo que acá se van a poder reclamar en el futuro un reembolso de gastos y usted, como hacíamos nosotros con el alimentante, o sea, el alimentante mientras se lo demandaba por alimentos y hasta la fijación de la cuota, ustedes saben que tanto en el Código de Provincia como de la Nación hay una cuota suplementaria que establece el Código, que es desde la interposición de la demanda hasta el momento de la sentencia. Entonces, en ese caso, uno le recomendaba que fuera juntando los comprobantes o la prueba documental donde había pagado en especie, o sea, directamente ciertos gastos que atañen directamente, por ejemplo, como se ha reconocido al rubro de educación o medicina de sus hijos. Y por lo tanto, presentada esa prueba documental, muchas veces de la liquidación de la cuota suplementaria se le descontaba. Bueno, en este caso, un consejo que habría que darle en virtud de esta innovación en materia de reembolso de gastos es que la madre vaya juntando esa prueba documental. Quizá lo que va a quedar es desactualizada este reembolso de gastos, porque si yo presento una prueba documental de un gasto que hice hace 4 o 5 años atrás, con la inflación que tenemos quedaría desactualizada. Todavía no se ha planteado una actualización de ese reembolso de gastos. Por ahora es un tema que ni se ha planteado doctrinariamente, pero creo que es posible que en un futuro se plantee, porque ese reembolso de gastos que se ha hecho años anteriores a la presentación puede quedar totalmente desactualizado. Bueno, tenemos algunos fallos de reembolso de gastos donde se ha admitido esta posibilidad y se ha admitido desde que la madre quedó al cuidado de sus hijos, no al momento de la interposición de la demanda, sino de los gastos que se han efectuado, del reembolso de gastos en la parte que le correspondía al otro progenitor, desde la fecha que la madre quedó al cuidado de esos hijos. Hay un tema acá, y cambio de tema, este es muy importante porque ha dado un salto muy brusco a favor de niños y adolescentes, el Código Civil y Comercial de la Nación, y tengo que decir que hasta el año 2019, hasta el año pasado, la jurisprudencia lo ha ignorado o lo ha negado en algunos casos, que son los intereses. Los intereses se han dado un salto enorme. Hace décadas atrás, los códigos procesales no reconocían intereses por la deuda alimentaria. Después sí, a partir de, hace muchas décadas atrás, a partir de la década del 70, se fueron reconociendo a partir de un congreso de familia de la jornada San Rafaelina de Mendoza, con una ponencia que se presentó que las deudas alimentarias generan intereses. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires no hemos tenido tanto problema con la tasa activa o pasiva, pero sí la tienen en la provincia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un criterio de la Corte Suprema de Justicia de la provincia que la tasa siempre tiene que ser pasiva en materia de deudas alimentarias y no activas. Yo creo que el artículo 552, que es donde está contemplado este nuevo criterio de alimentos, de intereses, perdón, de intereses por deuda alimentaria, borra esta discusión entre tasa activa y pasiva, porque el artículo 552 que le fija a las deudas por alimentos la tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según la reglamentación del Banco Central, sobre la suma debida por alimentos, por el incumplimiento en el plazo previsto, a la que se podrá adicionar a criterio del juez una sobretasa según las circunstancias del caso. Fíjense que acá damos un salto espectacular en materia de intereses. No solo se va a fijar la tasa de interés más alta, hasta no hace mucho, la tasa de interés más alta en materia de deuda por tarjetas de crédito llegaba hasta el 180% anual. Hoy está temperada esa tasa en un 30 y pico %, pero igualmente es una tasa bastante alta.
¿cómo nos tenemos que fijar en esta tasa? Bueno, ingresar en la página del Banco Central y ver cuál es la tasa más alta. Hoy no será quizá la de deudas por tarjeta de crédito, sí, en cada momento quizá esta tasa va variando, en cuanto quizás sea por descubiertos en cuenta corriente, habría que ver. Pero hay que ingresar en la página del Banco Central, inclusive se puede tomar una captura de esa página y remitirla al juez con la liquidación diciendo tomé esta tasa, que es la más alta según la regulación del Banco Central. Es algo sencillo y que algún fallo vamos a ver que ha dicho algo totalmente incoherente a este respecto. Y a la que el juez podrá adicionar una sobretasa, lo cual pareciera muy difícil, pero hay fallos del año 2019, los últimos fallos, que adicionaron una sobretasa a la tasa más alta en materia de intereses por las deudas alimentarias. Voy a recorrer un poco, en este caso, sí, la jurisprudencia. El primer fallo, que lo vemos reflejado, fue un fallo bastante reciente a la sanción del Código Civil y Comercial, fue del 10 de marzo del 2016, la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de La Plata, que dijo lo siguiente: bueno, esta tasa se aplica desde el 1 de agosto del año 2015, y si es un alimentante que debe deuda por alimentos anteriores, se aplica la tasa pasiva conforme con el criterio jurisprudencial que viene estableciendo la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires desde hace muchas décadas, o sea, aplicar la tasa pasiva. Tenemos otros fallos. Fíjense que este fallo, hay un fallo más actual del año 2017 del Juzgado de Primera Instancia del Fuero de Familia número 1 de San Isidro, que establece que, atento, para mí totalmente en desacuerdo con este fallo, atento a que a la fecha el Banco Central de la República Argentina no ha reglamentado la tasa de interés a que se refiere al artículo 552, corresponde acudir a la tasa que cobra el oficial de la Provincia de Buenos Aires, esto es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en operación en pesos. Esto es mentira. O sea, el artículo 552 no dice que el Banco Central va a fijar una tasa específica para aplicar a las deudas alimentarias. Lo que dice el artículo 552 es que se va a tomar la tasa más alta según la reglamentación del Banco Central. Bueno, esto es negar, en definitiva, lo que dice el artículo 552. Después hay otro fallo de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, que también de fecha del 2017, que también toma la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires, algo que no es tampoco lo que establece el Código Civil y Comercial en su artículo 552. Pero no solo en la provincia, en la Ciudad de Buenos Aires también no aplicaron por lo menos hasta el año 2019, no se aplicó este artículo porque la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, también un fallo de finales del 7 de diciembre del año 2017, dice que se fijan los intereses que devengarán la cuota alimentaria atrasada por no haber sido ello establecido en la resolución de origen, estableciendo la tasa pura del 8% anual y no la activa de cartera general, porque aplicar la tasa del artículo 552 produciría esta última una alteración del significado económico del capital de condena, configurándose un enriquecimiento indebido del acreedor, en tanto el monto abonado, bueno, o sea, protegiendo al deudor alimentario y no aplicando el artículo 552. Fíjense, aplica un 8% anual de tasa, con lo cual, bueno, estamos hablando del 2017, había tasas, como dije, hasta del 180, 150, 160, 170, 180%. La que primero aplica lo que dice el artículo 552 es una resolución ya del 2019 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón, que confirma la sentencia de primera instancia para fijar la tasa más alta que cobran los bancos a sus clientes según la reglamentación del Banco Central, más una sobretasa adicional que duplique
esta tasa más alta que fije el Banco Central. O sea que acá no solo se aplica la tasa más alta, sino que se aplica una sobretasa duplicada, en virtud de, no de sancionar, sino de castigar al incumplimiento alimentario moroso. Es decir que, y creo que está bien, este artículo señala algo que si alguien no pagó durante 10 años, estamos hablando de alimentantes que pudieron pagar la cuota y no la abonaron, no lógicamente de alguien que se quedó sin trabajo y no pudo abonar la cuota. Y si esta persona no pagó la cuota alimentaria durante 10 años y la podía pagar, bueno, esta es una sanción pecuniaria que se le establece. Y como dije siempre, este artículo 552 indirectamente combate indirectamente el incumplimiento alimentario de aquel alimentante moroso que debe varios años quizá de cuota alimentaria. Después tenemos también otros fallos, un fallo de la, bueno, este es de la Cámara de Apelaciones de Morón, pero tenemos un de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, de la Sala Primera también del 27 de agosto del año 2019, donde también se reconoce la posibilidad de fijar la tasa más alta que fijen las regulaciones del Banco Central y una sobretasa adicional. Y por último, uno de los últimos fallos que tenemos con relación a ello es ya del 21 de enero del año 2020, o sea, de este año, de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta, que también aplica la tasa más alta sin fijar, en este caso, una sobretasa, pero sí aplica la tasa más alta que fijen los bancos según la regulación del Banco Central. O sea que fíjense que hemos tenido que esperar al año 2019, e inclusive este fallo del 2020, para que realmente el artículo 552, que es muy importante y es un avance muy grande en el derecho alimentario de niños y niñas adolescentes, llegue a aplicarse de forma efectiva, porque los otros fallos lo habían negado. Y entramos, sí, en un tema que yo al principio critiqué cuando estaba en el anteproyecto del código, pero hoy reconozco que tiene una virtualidad cada vez mayor, que es las sanciones directamente, sí, acá un combate directo del incumplimiento alimentario, y son las sanciones ante el incumplimiento alimentario, es decir, para aquel alimentante moroso de cuotas alimentarias. Esto está contemplado en el artículo 553 del Código Civil y Comercial de la Nación para los parientes y en el artículo 670. Antes de eso me olvidaba, también hay una cuestión importante, ahora voy a tratar esto, pero me olvidaba el artículo 551, que establece la responsabilidad solidaria del empleador respecto de las sumas que no ha retenido en concepto de obligación alimentaria de su empleado. Esto también es un avance muy importante, el artículo 551, que establece la responsabilidad solidaria, porque antes nos encontrábamos con un demandado ideal en materia de alimentos, que era aquel demandado que tenía una relación de dependencia y cobraba todo su sueldo, todos sus saberes en blanco. Resulta que en ese caso lo más conveniente siempre era que se le fijara una retención de su sueldo, de sus saberes, directa a través del descuento de sus saberes por parte del empleador, y que ese empleador lo depositara en autos a la orden del juzgado. Y por lo tanto, en ese caso era lo ideal, pero muchas veces sucedía que el empleador no descontaba de esos saberes la cuota alimentaria. Entonces, el empleador no tenía ninguna responsabilidad porque no había con el Código Civil anterior ya derogado una responsabilidad solidaria, como sí lo establece este artículo 551, que establece la responsabilidad solidaria del empleador. Es decir, que en la faz práctica, si este empleador no retiene la cuota que le ha ordenado retener a través de un oficio judicial, lógicamente, este empleador es responsable solidariamente. Es decir, que yo la ejecución de estos alimentos adeudados la puedo hacer contra el alimentante y contra el empleador, o directamente contra el empleador por no haber retenido esa suma. Es decir, el incidente de ejecución lo inicio de forma solidaria contra los dos o lo inicio contra el empleador.
Y esta norma sí, el artículo 551, por suerte, ya se aplicó ni bien casi a los 6 meses, en diciembre del 2015 lo aplicó el juzgado de familia número 5 de Rosario, específicamente el doctor en ese momento se desempeñaba como juez de familia, mi amigo el doctor Marcelo Molina, que le ordenó la ejecución contra el alimentante y contra la empresa, una empresa de aguas que no había retenido un ítem específico, pero que tendría que haber retenido, que eran el plus o el ítem de horas extras trabajadas. Después hubo algunos fallos interesantes de Córdoba, del Juzgado de Familia de la Quinta Nominación de Córdoba. También en el año 2016, este artículo sí, el 551, se aplicó ya en la primera época de vigencia del Código, donde tiene la particularidad que la jueza actuante de primera instancia de familia de la ciudad de Córdoba no solo aplicó el 551, sino que de manera muy atinada, y en este caso se reclamó exclusivamente contra la empleadora del alimentante moroso, porque no se le había retenido la cuota alimentaria. En este caso tiene la particularidad de que aparte de iniciar el proceso de ejecución contra esta empresa, le fijó astrentes por haber justamente desobedecido la orden judicial de retener directamente los alimentos de los haberes alimentarios. Y bueno, como dije antes, pasamos a algo muy significativo que tiene el Código, que es el artículo 553, y específicamente para niños, niñas y adolescentes, el artículo 670, que es la facultad de que el juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia. Yo cuando estaba el anteproyecto y cuando se sancionó el Código, tenía miedo un poco de la discrecionalidad de los jueces para aplicar esta medida. Hoy tengo que decir que estoy muy contento con la aplicación que han hecho los jueces, porque lo han hecho en cada caso concreto con la medida que le pueda afectar al alimentante. Estamos hablando de alimentantes y para la aplicación de esta medida a los cuales no se le puede ejecutar la cuota alimentaria, es decir, porque se insolventaron fraudulentamente, porque no tienen trabajo, porque renunciaron a su trabajo en blanco y no se sabe si trabajan y si trabajan en negro. O sea, por supuesto, si se puede iniciar una ejecución y se puede cobrar la cuota alimentaria, se podrían aplicar coetáneamente estas medidas, alguna jurisprudencia la reconoce y otra lo niega, si hay la posibilidad de una ejecución, pero yo lo primero que prefiero es ejecutar la cuota y hacerme del cobro de la cuota alimentaria, no aplicar medidas. Pero en algunos casos donde han eludido la posibilidad de poder ejecutar esta cuota alimentaria, queda esta facultad. Muchas veces me dicen, bueno, el alimentante no le puedo cobrar porque armó muy bien la cuestión para que no se le puede ejecutar la cuota. No hay, por ejemplo, abuelos, porque si hubiera abuelos podría seguir contra... Bueno, quedan estas medidas del artículo 670. Quedan estas medidas que quizás realmente le afecten, y así lo han interpuesto muchos jueces para que realmente les afectara y pagaran los alimentos que debían. En los primeros tiempos esta medida fue tibiamente acogida y con basamento en el artículo 553 y 670 se fijaban astrentes. Para fijar astrentes, yo noté un juzgado de Lomas de Zamora, inclusive de la doctora Famá, quien admiro mucho, del juzgado número 92, con basamento en el 670 y en el 553 fijaron astrentes. Para fijar astrentes yo no necesito basarme en esta innovación del código, estaba en el artículo 666 bis del código anterior y en el 804 de este nuevo código, y hay jurisprudencia ya desde la década de 1930 que fija astrentes ante el incumplimiento de la obligación alimentaria. Lo que sí después, a partir del año 2016 o 2017, más específicamente, hay algunos jueces que se van animando a aplicar esta facultad, que lo faculta, valga la redundancia, el artículo 553 y el artículo 670, y por lo tanto una medida que se ha tomado mucho hasta el momento,
es la prohibición de salida al exterior. Ahora, ¿a quién se les prohíbe salir al exterior? Por eso digo que hoy están de acuerdo y lo han utilizado muy bien los jueces. Le han posibilitado la prohibición de salir al exterior hasta que pague la deuda alimentaria a aquellos progenitores que salen al exterior o que tienen las posibilidades de salir al exterior. Yo esta medida, si la tomo sin desmerecer a nadie, con alguien que trabaja en un empleo, que el dólar está hoy en día a 130 pesos en el mercado paralelo, que su sueldo no le va a alcanzar para salir al exterior, es una medida inocua. O sea, le han tomado con alimentantes que querían salir al exterior y le prohibieron la salida. Y acá se plantea un tema, es una prohibición de una garantía constitucional del derecho de entrar y salir libremente del país. No, es un cercenamiento no es una prohibición de la garantía constitucional, es un cercenamiento de poder salir y entrar del país hasta tanto abone la cuota alimentaria. Porque si no, yo hoy tendría que decir también que si a mí me suman un 30% para poder salir del país, comprar dólares y poder salir del país, o como antes en un gobierno anterior, se les fijaba un 35% de los gastos de alojamiento y de los gastos de vuelo para salir del país, yo tendría que decir que me estaban prohibiendo salir del país. No, es una condición bajo la cual si yo la cumplo, puedo salir del país. No hay ningún juez que hasta el momento haya dicho, como usted no pagó la cuota alimentaria, le prohíbo por tantos años, por los mismos años que no pagó la cuota alimentaria, salir del país. No, no tiene ese sentido sancionatorio, sino tiene un sentido combinatorio para que pague la cuota. Y en este caso se ha utilizado mucho. Hay un primer fallo de un juzgado de primera instancia de Neuquén que la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial le revocó esta medida, porque en este caso creo que estaba bien la revocación, porque este alimentante tenía un inmueble a su nombre y por lo tanto dijo, mire, antes de adoptar una medida grave, como no es la prohibición de salir del país, vamos a hacer la ejecución sobre ese inmueble que tiene el alimentante. Y en ese caso creo que tuvo razón y fue la primera medida de prohibición de salir del país que fue revocada. No conozco después otra medida de prohibición que haya sido revocada, y la primera medida para impedir la salida del país fue del Juzgado de Familia número 1 de Mendoza, del 19 de diciembre del año 2019, está publicado este fallo en la Ley Gran Cuyo del año 2017, donde es el primer fallo que impide la salida del país basado en el artículo 553 y el artículo 670 para un alimentante moroso que quería salir del país y debía cuotas alimentarias. Y como siempre, y como está estatuido en el Código Civil, por ejemplo, del Perú, donde se prohíbe salir del país, pero no a secas, se prohíbe salir del país hasta tanto no abone las cuotas alimentarias debidas. Después, bueno, creo que estuvo el doctor Martín Alessi con ustedes también, y él fue quizá el que llevó más a los extremos estas medidas. Recuerdo el caso de una FM 101, donde la FM no había retenido en concepto de alimentos la cuota alimentaria que le tenía que retener a su empleado, que era un operador de radio, y lo intimó a que si no pagaba en 10 días lo que no había retenido en concepto de cuota alimentaria, le iba a cancelar la frecuencia de FM. Digamos, el doctor Alessi fue de menor a mayor, yo creo, en la gravedad de las medidas. La segunda, a un señor que era cerrajero, que le hizo cerrar el negocio o el local que tenía de cerrajería y le cantó la telefonía celular para que no pudiera seguir desarrollando su oficio de cerrajero hasta tanto pagara los alimentos que debía. Y el último, que quizá puede haber sido o ha sido considerado quizá la medida más grave, es cuando se trataba de un hijo discapacitado, que el padre no le pagaba la cuota alimentaria, un hijo menor discapacitado, y vivía en situaciones en cuanto a su inmueble, situaciones muy precarias, y por lo tanto el doctor Martín Alessi le ordena a la fuerza pública desalojarlo de su vivienda y ponerlo en situación de calle
para que viviera en cierta medida las mismas privaciones en cuanto a la vivienda o al confort en su vivienda o en su convivencia, en este caso viviendo en la calle, que vivía este hijo discapacitado. Más allá de lo que opinemos de los fallos del doctor Martín Alessi, porque hay alguna doctrina y algunos colegas que opinan a favor y en contra, yo lo que puedo decir, porque esto lo conozco, que estas medidas han tenido efectividad. O sea que con estas medidas se ha logrado que el deudor por alimentos abonara las cuotas alimentarias que se debían. Y después tenemos fallos más recientes, han variado en este caso, pero todas estas medidas han tenido efectividad. La sala primera de la Cámara de Apelaciones de San Isidro en el año 2018, con basamento en el artículo 553 y 670 y en la Convención de los Derechos del Niño, prohíbe el ingreso del progenitor alimentante al San Isidro Club, del cual era socio. Yo creo que acá más allá de la prohibición, es una difusión en ese club, que es un club de clase media alta o clase alta, en la cual este alimentante queda, permítame la palabra, escrachado como un deudor alimentario, es decir, es la condena social ante los miembros de ese club. No es tanto, yo creo, la prohibición de ingresar al club. Y es una medida que quizá a este señor le significara mucho más que otro tipo de medida. Hay un fallo del doctor Tabib de Córdoba, que fue un fallo bastante resonante, y en este caso era un caso especial, porque este señor se había insolventado fraudulentamente, había pasado todos sus bienes a nombre de su pareja, no era esposa, era conviviente, de su novia, creo que era, no sé si convivían inclusive, y logró cubrirse de un reclamo alimentario, inclusive se jactaba delante de la madre: ves que yo disfruto de la vida, tengo coche nuevo y no me puede hacer nada nadie, y publicaba, inclusive viajaba al exterior, publicaba esos viajes en Facebook, en su red social, en su perfil de Facebook, e inclusive le comentaba a la hija a la cual no le pagaba alimentos de estos viajes, le relataba estos viajes. Una conducta bastante reprochable, en la cual a raíz de estas publicaciones de Facebook, de sus viajes, se permitió, el juez Tabib permitió que esas capturas de pantalla fueran el medio probatorio para decir que este alimentante tenía los medios necesarios como para pagar la cuota alimentaria, más allá que no se le pudieran comprobar sus ingresos. Pero esa es la prueba indiciaria, como se la conoce, en la cual se reconocen los ingresos por los gastos que tiene el alimentante. Y finalmente, la posibilidad, si bien no se lo pudo ejecutar, esto dio lugar a ciertas sanciones que marca el Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto a que no podía ingresar a espectáculos deportivos en los que participara el Club Atlético Talleres de Córdoba, y a los bailes de una banda de cuarteto del cual él era fanático, y aparte se le retiró su carnet de conducción. Bueno, tenemos también, no quiero extenderme en esto, pero tenemos también otros fallos, uno también muy conocido de la doctora Silvia Morcillo, también jueza de primera instancia de Córdoba, donde un señor que iba a abordar un vuelo a Estados Unidos, en Migraciones estaba ya sentada la prohibición de salida del país por deber cuotas alimentarias, y había constituido una nueva familia, y pudo viajar su nueva familia, pero él no pudo viajar. Era un señor que debía 180.000 pesos de cuota alimentaria, ya quería pagarlos en el momento para poder abordar el avión, o sea que la plata la tenía, era un incumplidor moroso porque quería, no se lo permitió la jueza porque era un viernes a la tarde, y lógicamente le dijo, bueno, deposítelo el lunes, esta suma lo depositó el lunes, y la jueza no le permitió viajar hasta que estuviera acreditada esa suma a las 48 horas, y inclusive como el señor viajaba al exterior y no se sabía, o a criterio de la jueza entendía que no se sabía si iba a regresar o no, le fijó también que pagara un adelanto de cuota por 1 año y medio. O sea que este señor debía 180.000 pesos de cuota y terminó pagando 350.000 o 370.000 pesos.
por el año y medio de cuota alimentaria que le fijó previa a la salida del país. Finalmente este señor pudo viajar una semana después, o sea, el viernes siguiente, pudo viajar al exterior del país, pero una vez que hubiera depositado esta suma que le fijó la jueza. Y después tenemos un último casi fallo del juzgado de familia de primera instancia de personas y familias de Salta, ya está en el 2018, que le prohibió a un padre concurrir a los partidos que jugara el club Boca Juniors. O sea, como vemos, son medidas que, más allá de la clase económica, son medidas que impactan específicamente en ese deudor alimentario para el cual se toman. Y muchas veces son muy eficaces estas medidas, por eso cuando me dicen no puede ejecutar la cuota por determinadas circunstancias, más allá de que podamos recurrir a los abuelos como obligación subsidiaria que tiene, si no lo podemos hacer, también podemos peticionar esta medida, peticionarla a nosotros para que siempre que sepamos qué medida podrá afectar a este obligado alimentario moroso, para que con esa medida combinemos a que paguen la cuota alimentaria o las cuotas alimentarias que deben. Bueno, después tenemos otra cuestión de competencia y quedó en claro que en materia de alimentos siempre va a ser competente el juez del centro de vida del niño o niña decente, y había una duda, porque esto lo faculta el artículo 716, pero el 717 parecería decir otra cosa cuando hubiera un divorcio iniciado, un divorcio en trámite o un divorcio fenecido, que parecía decir el artículo 717 que aún las cuestiones, todas las cuestiones conexas, aún las cuestiones de alimentos, tenían que ir en materia de competencia a ese juez que hubiera, donde estuviera tramitando el divorcio, de donde se hubiera decretado el divorcio. Esto lo zanjó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2017 y dijo que en materia de competencia para las cuestiones conexas con el divorcio relativas a niños y niñas decentes, se aplicaba el centro de vida, o sea, el juez competente del centro de vida y no el juez competente donde tramitara o se hubiera sentenciado el divorcio de los padres. Bueno, una cuestión interesante que tenemos comparativamente con quienes ejercimos la profesión hace muchos años atrás es esta facultad que el artículo 721 permite que el juez de familia fije de oficio, cuando él lo considere, no es una obligación, es una facultad del juez, pero puede fijar de oficio alimentos provisorios. Si bien el artículo 721 lo contempla para los juicios de divorcio, también el juez lo podrá fijar en otras situaciones y permite que si la parte no lo pide, como ahora no sucede, pero hace décadas atrás, muchas veces el abogado patrocinante no pedía alimentos provisorios, el juez podrá fijar alimentos provisorios, no está obligado, pero podrá fijar alimentos provisorios de oficio. Parece algo menor, pero es importante, porque yo considero que en todo proceso de alimentos para niñas, niños decentes, en virtud de la urgencia en cuanto a alimentarse por su propio desarrollo del niño o niña decente y por la presunción de que ese desarrollo no va a poder ser cubierto por los medios, porque es lógico que un niño o niña decente no trabaje en virtud de su edad, pueda, ante la falta de la parte de pedir alimentos provisorios, el juez lo pueda determinar de oficio. Antes que se pase el tiempo, no sé cómo estoy del tiempo, pero quiero resaltar algo muy importante que trae el Código Civil y Comercial de la Nación en materia de carga probatoria y específicamente en alimentos. Creo que también esto es importante en filiación, pero yo me voy a referir a los alimentos. Nosotros en alimentos tenemos dos problemas que se nos presentan, uno en la fijación de alimentos y en otro en el cobro de los alimentos. O sea, tenemos dos cuestiones en materia alimentaria y me voy a referir al primero, no al segundo, en la fijación de la cuota de alimentos. Es el momento donde, los códigos dicen, deberá denunciar el caudal del alimentario, en realidad, o del demandado por el alimento. En realidad, lo que hay que hacer es acreditar el caudal del alimentante, es decir, acreditar con cierta prueba si el alimentante tiene posibilidad de que se le fije una cuota alimentaria.
fue el demandado por alimentos. Esto en algunos casos es sencillo y en muchos otros es complicado. En muchos casos es sencillo, pues si tenemos un alimentante que trabaja bajo relación de dependencia y cobra todo su sueldo en blanco o la mayor parte de su sueldo en blanco, no hay problema, libramos un oficio al empleador o pedimos el libramiento de un oficio y lo libramos al empleador para que el empleador, mediante prueba directa, esto se conoce como prueba directa, nos informe cuánto percibe ese empleado en materia de sueldo y en materia de todos los saberes, o sea, premios, presentismo, antigüedad, horas extras, todo lo que percibe, y ahí, de acuerdo ahí, ya tenemos los ingresos totales del alimentante y el juez le puede fijar, lo que convendría en este caso es fijar un porcentaje de la cuota si tiene relación de dependencia y no un importe determinado. Pero nos chocamos con muchos casos que no se da esto. Entonces, que el alimentante trabaja bajo relación de dependencia y cobra todo su sueldo en negro, la mayor parte de su sueldo en negro, o no trabaja bajo relación de dependencia, sea porque no le podemos comprobar esa relación de dependencia, porque trabaja totalmente en negro, o porque no trabaja directamente, ejerce un oficio, profesión de forma independiente, tiene un comercio o tiene una industria. Entonces, ahí tenemos que recurrir a prueba indiciaria o indirecta, que es lo que les dije antes, un poco que lo enuncié antes. Comprobar los ingresos del alimentante a través de los gastos. Si un señor dice, gano 10.000 pesos por mes, y de tarjeta y de telefonía celular tiene 30.000 pesos, bueno, es evidente que gana más de 10.000 pesos por mes. Entonces, fijar a través de los gastos, para esto vamos a tener que librar bastantes oficios, más aún si no sabemos qué tarjetas de crédito tiene o en qué compañía celular está, o también si sabemos o presumimos que realiza viajes al exterior, pedir un oficio a la Dirección Nacional de Migraciones para ver si ha viajado al exterior, en qué fecha, por cuántos días, con qué motivo ha denunciado. Bueno, todas estas cuestiones nos pueden dar también a la FIP para que nos haga constar en qué categoría está como monotributista, cuál ha sido su declaración de ganancias anual. O sea, todas estas cuestiones le pueden ir dando al juez un parámetro de cuáles son sus ingresos. Pero el código tiene una solución a esto, que si la aplica el juez o nos la acepta el juez, realmente para mí es la panacea en este problema de fijar cuáles son los ingresos, no para cuando podemos valernos de la prueba directa, es decir, un alimentante que trabaja bajo relación de dependencia y percibe todo o la mayor parte de su sueldo en blanco, sino cuando no tenemos a este demandado por alimentos en esta situación práctica. Y el artículo 710 nos dice que en materia probatoria en los procesos de familia, en general y específicamente yo lo voy a aplicar a alimentos, la amplitud de la... Primero dice que se aplica a la prueba los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. Con lo cual, esto, si bien no lo dice específicamente, yo puedo tomar capturas de pantalla, como lo ha admitido el juez David de Córdoba, de un Facebook, no de un SMS o de un WhatsApp, porque eso está en un teléfono y yo tendría que justificar de qué manera me hice de ese teléfono para lograr esa captura de pantalla. Pero sí, de un perfil de Facebook que es público, puedo tomar capturas de pantalla y en esto creo que se puede aplicar la primera parte del artículo 710 en cuanto que en materia probatoria, en procesos de familia, tenemos los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. Pero lo que más me interesa es la segunda parte del artículo 710, en cuanto que la carga de la prueba recae, en virtud del artículo 710, a partir de la vigencia del código, finalmente en quien está en mejores condiciones de prueba. Y esto es muy importante. Si porque se ha insolventado fraudulentamente, renunciado a un empleo de forma adrede, o porque trabaja sin relación de dependencia, un demandado por alimentos, no tenemos los medios, no sabemos dónde trabaja, de qué trabaja, no tenemos los medios para acreditar lo que gana en relación de dependencia, porque percibe todo en negro, nos podemos hacer valer de este artículo 710. O sea, ante una imposibilidad probatoria,
la carga de la prueba de probar sus ingresos recae en el demandado en el juicio de alimentos. Y esto ya lo han aplicado muchos fallos. Lo han aplicado, muchas veces no hacen referencia al artículo 710, pero sí muchos fallos que hacen referencia a la falta de colaboración en materia probatoria en cuanto a la acreditación de sus ingresos. Y muchos fallos han fijado una cuota, y yo creo que acá se los podría intimar a que por el artículo 710 pruebe sus propios ingresos y no denuncie, acredite sus ingresos, bajo apercibimiento de que si no lo hace, fijar la cuota alimentaria que se reclama. O sea, que el juez podría tranquilamente, si no colaboró en esta etapa probatoria con la acreditación de sus ingresos, cuando no se lo pueda acreditar por prueba directa o inclusive indirecta, si no colabora en la fijación de en la acreditación de sus propios ingresos, fijarle intimando bajo apercibimiento de que se le fije la cuota alimentaria de que se le reclama. Esto se conoce, no es una novedad en derecho procesal. La inversión de la carga de la prueba o las cargas probatorias dinámicas ya se aplica durante muchos años, pero lo bueno es que este principio, más allá de que alguna jurisprudencia ya lo había aplicado en materia de alimentos, hoy tiene un reconocimiento legal en el artículo 710 para todos los procesos de familia. Yo creo que muy aplicable al proceso de alimentos para esta etapa, y también en filiación. Fíjense que en filiación también, ¿quién tiene la posibilidad mejor o con mayor certeza de acreditar que esa filiación que se le imputa es cierta o falsa? El demandado posibilitando que se les hagan las pruebas biológicas, es decir, la prueba de ADN, con la cual se va a descartar o no que él es el presunto padre. Si él es el presunto padre, si no es el presunto padre, quien tiene la mayor posibilidad de desacreditar esa presunta paternidad que se le reclama, es el demandado, sometiéndose a las pruebas biológicas. Por lo tanto, creo que ahí también la carga probatoria está en materia de un proceso de filiación extramatrimonial en el demandado. Pero vamos a ir a los alimentos, y en este caso hay varios fallos que vienen aplicando este principio, y así un fallo de Gualeguaychú, de la Cámara Civil y Comercial de Apelaciones, la Sala Primera, del 10 de octubre del año 2019, dijo que si el alimentante no brinda un detalle de las actividades lucrativas que le son atribuidas, constituye una conducta procesal oclusiva que debe ser valorada negativamente. Hay fallos también más recientes. Quiero buscar un fallo también de San Isidro, del primero, ya en época de pandemia, del 1 de junio del año 2020, establece una cuota alimentaria en estos tiempos de coronavirus, diciendo que al encontrarse en la actualidad o denunciando que se encuentra sin trabajar bajo relación de dependencia, se le impone lo que le determina el artículo 710 en cuanto a trasladar la carga probatoria de sus ingresos. Y por ello el juzgado actuante, el juzgado de San Isidro, le impone una cuota alimentaria equivalente al porcentaje del 30% del total de las remuneraciones que perciba y que no podrá ser inferior a 15.000 pesos. O sea, se hace valer específicamente este fallo del artículo 710. En otro fallo también muy reciente, se estableció por parte de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Matanza, este fallo es del 21 de mayo del 2020, donde también se establece el principio de cargas probatorias dinámicas, por el cual quien está en mejores condiciones de probar debe hacerlo. En este caso, señala este fallo, es el alimentante quien está en mejores condiciones de arribar elementos de prueba de sus ingresos, quien en auto solo se limita a desmentir esos ingresos que se habían denunciado. Como ven, este artículo 710 sí se ha aplicado y esperemos que la jurisprudencia lo siga aplicando en virtud de que nos soluciona esta problemática que tenemos en cuanto a fijar la carga probatoria a cargo del actor para fijar
los ingresos, para acreditar los ingresos del alimentario. Bueno, después tenemos también como innovación el artículo 664, que es algo que se venía practicando por algunos tribunales o juzgados de primera instancia del interior del país. No hay fallos en el sentido de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anterior a la sanción del nuevo código, el reconocimiento de la posibilidad de fijar alimentos provisorios reclamados en un juicio de filiación extramatrimonial, y que es lo que reconoce el artículo 664. Este tema se ha ido aplicando, no se ha negado en general esta posibilidad de fijar los alimentos provisorios. En el año 2016, 2018 tenemos fallos, pero inclusive hay fallos más recientes de la Cámara Nacional en lo Civil, la sala del 19 de mayo de este año, del 2020, donde ha habilitado o levantado la feria judicial extraordinaria y posibilitado que se reclamen alimentos provisorios en un juicio de filiación extramatrimonial, y así los ha fijado levantando la feria judicial extraordinaria. Bueno, y entramos en un tema que también tiene una aplicación práctica muy consultada o muy aplicada en la práctica, que es la posibilidad de aplicar alimentos cuando hay un cuidado personal compartido de los hijos. Y en este caso el artículo 666 contempla este tema. No está ubicado este artículo en cuidado personal compartido, sino que lo van a ubicar en la parte de alimentos debidos a niñas, niños adolescentes, o en la parte de alimentos derivados de la responsabilidad parental, y que en principio el código toma una solución que está bien, la solución que toma. Fíjense que el código acá, tengan en cuenta esto, que habla de cuidado personal compartido, no habla de cuidado personal compartido de forma indistinta o de forma alternada. Toma el cuidado personal compartido cualquiera sean las dos formas, y dice que en principio cuando hay un cuidado personal compartido no se fija o no se deberá fijar o no tendrá el derecho un progenitor respecto del otro a fijar una cuota alimentaria para los hijos. Sin embargo, después tiene una aclaración y dice que si los ingresos de ambos progenitores son disímiles o no son al menos equivalentes, en un cuidado personal compartido, un progenitor puede pedir una cuota alimentaria a cargo del otro para que el hijo, y esto es bueno, el párrafo, goce del mismo nivel de vida en ambos hogares. Y esto está bien, y ya hay varios fallos que establecen un cuidado personal compartido, ya sea de forma inclusive indistinta, donde el cual pasa un periodo mayor en un domicilio y menor en otro, de cada uno de los progenitores, y sin embargo, si hay una diferencia en los ingresos de un progenitor y del otro, por más que haya un cuidado personal compartido, se permitió a la madre peticionar y que se le fijara una cuota alimentaria en beneficio del hijo y en representación de su hijo. Y esto es lógico en algunas cuestiones prácticas. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si un alimentante tiene ingresos superiores a los 100.000 o 200, 300.000 pesos y quiere que el hijo vaya a una determinada escuela bilingüe, multilingüe, la mejor escuela privada o colegio privado de la zona donde reside el progenitor con su hijo en el periodo que le toca convivir con su hijo, y tiene para pagar la matrícula y la cuota, que es una cuota de 20.000, 30.000 pesos mensual, y la madre trabaja como empleada de un comercio y no tiene, bueno, el chico no puede ir a una escuela durante un periodo lectivo, o sea, un cuatrimestre, ir a otra escuela, otro colegio durante otro cuatrimestre. Va a tener que ir al mismo colegio o escuela, y por lo tanto la madre que no tiene esos ingresos para solventar esos 20.000 o 30.000 pesos de cuota mensual de una educación privada de alto nivel, tiene derecho a pedir una cuota alimentaria para que ese hijo pueda concurrir durante todo el año, cuando está conviviendo con ellos, también a ese mismo establecimiento educativo privado. O sea que el criterio está bueno, pero tengan en cuenta eso, porque no quiero generalizar. Yo nunca generalizo en materia de familia, porque si no me van a decir que con esto estoy atacando a los padres y hablando a favor de las madres, pero hay muchos progenitores no convivientes que yo veo que en la práctica están queriendo lograr un cuidado personal compartido
para que no se le fije una cuota alimentaria. Y esto tengan en cuenta que no va a ser siempre así, porque repito, ya hay fallos que a pesar de un cuidado personal compartido, y de acuerdo a lo que dice el código, si hay una disimilitud muy distinta o hay una pronunciación muy diferente en cuanto a los ingresos de un progenitor o del otro, se permite fijar una cuota alimentaria aunque haya un cuidado personal compartido. O sea que para la no fijación de la cuota alimentaria, muchas veces, a pesar de que se fije un cuidado personal compartido, no es la solución para eludir esa cuota alimentaria. Y también con respecto al cuidado personal compartido, muchas veces recomiendo, y acá permítanme un criterio, un consejo realmente práctico, hay que ver qué le conviene al progenitor que no convive normalmente con su hijo. Si pedir un cuidado personal compartido indistinto, en el cual pasa solo unos meses con él, pero convive con él, o pedir un régimen de comunicación amplio. Porque no se olviden que el cuidado personal compartido se asume toda la convivencia, el cuidado permanente con los hijos. Un régimen de comunicación amplio quizá en los días que se tenga sean iguales, pero no asume tanto compromiso. Por eso hay muchos, me hacen la consulta algunos progenitores que se han desmembrado la familia y se han ido a vivir con sus padres porque no tenían los medios. Y me dice, quiero lograr un cuidado personal compartido. Primero hay que consultar con los padres con los cuales conviven, si van a aceptar que ese hijo conviva y si va a tener el lugar adecuado en un departamento, quizás de 2 o 3 ambientes, donde tenga que convivir abuelo, padre y nieto. Entonces, quizá en esa situación le convenga más un régimen de comunicación amplio y no pedir un cuidado personal compartido. Bueno, más o menos lo último que quiero destacar, creo que es lo último que me quedaba, que hay 2 cuestiones que el código, bueno, no, hay una cuestión importante que es el reclamo a los ascendientes, a los abuelos, que hoy saben que los abuelos están mucho más comprometidos alimentariamente que en el Código Civil anterior, en virtud del artículo 668, que no de forma simultánea, si bien de forma subsidiaria, pero algunos fallos se asemejan a una forma simultánea. Esto, ¿qué dice el artículo 669? ¿Qué tiene de, perdón, el artículo 668? ¿Qué tiene de particularidad? Que yo en una misma acción puedo reclamar, si bien de forma subsidiaria, a los progenitores y a los abuelos. Es decir, que si yo sé que no se le va a poder fijar una cuota alimentaria al progenitor, porque se insolventó fraudulentamente, renunció a su empleo, sea cual sea la causa, pero que no se le va a poder fijar, yo en la acción de fijación de alimentos, de demanda por alimentos, acredito esta circunstancia y pido que no me abran la etapa probatoria, que no me hagan hacer todas las etapas procesales de un proceso de alimentos contra los progenitores, sino que acreditado que no se le va a poder fijar una cuota alimentaria al progenitor principalmente obligado, es decir, al progenitor no conviviente, que se posibilite, una vez acreditado ello, que la acción por fijación de alimentos se siga contra los abuelos. Ese es el criterio que establece el artículo 668 del Código. Después hay otras variantes. Eso es lo que fijaron algunos fallos, como algunos fallos de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Loma de Zamora, pero otros fallos, como algún fallo de primera instancia de un juzgado de familia de General Roca, tuvo otra interpretación de este artículo 668 y ya estableció la cuota alimentaria para los dos, para los progenitores y para los abuelos, si bien de forma subsidiaria. O sea, dijo, fijo la cuota alimentaria para los dos, para el progenitor en una suma fija y para los abuelos en porcentaje, por si alguna vez se incumple el principal obligado. Si incumple el progenitor alimentante en algún momento, yo ya tengo fijada la cuota alimentaria con los abuelos. Y otro fallo de paso de los libres corrientes tuvo otra interpretación de este artículo y dijo, en virtud del artículo 668, como la cuota alimentaria que se le puede fijar al progenitor obligado no alcanza para cubrir todas las necesidades de los niños o niñas, le fijo una cuota suplementaria a los abuelos para cubrir todas las necesidades de estos hijos o hijas menor de edad,
que en este caso serían los nietos con relación a los abuelos. O sea, utilizó el artículo 668 para fijarle una cuota suplementaria a los abuelos. O sea, pero bueno, es un avance en cuanto a la obligación alimentaria que se le impone a los abuelos y es un mayor recargo de la obligación alimentaria a los abuelos. Yo creo que cuando a veces me dicen, o se hacía habitualmente, que en una mediación previa obligatoria en la Ciudad de Buenos Aires se citaba a los abuelos, no porque se permitiera eso, pero se permitía citar a terceras personas y se citaba a los abuelos. Bueno, yo creo que hoy el fundamento también de citar una mediación a los abuelos, no como obligados, pero como obligados subsidiarios, estaría fundamentada en el artículo 668. Lo cierto es que los abuelos quedan hoy en día mucho más comprometidos alimentariamente de lo que estaban en el Código Civil anterior. Hay dos cuestiones con relación a los... Bueno, después también tenemos otro pariente muy complicado desde el punto de vista alimentario, que es el progenitor afín, porque a lo que ya se le fijaba en el Código Civil anterior como obligación alimentaria, hoy el artículo 676, fija, si bien también de forma subsidiaria, a los parientes consanguíneos una obligación del progenitor afín, sea por derivación de los hijos del cónyuge o los hijos del conviviente. O sea, hoy amplía esta obligación alimentaria aún a los hijos no solo del cónyuge, sino a los hijos del conviviente. Y esta obligación hoy está fijada en el artículo 676, que ha sido aplicado, sí, en bastantes ocasiones por la jurisprudencia. Bueno, quiero resaltar dos cuestiones para terminar. No sé si me quedó algún tema que tenía que anunciar, pero dos cuestiones. El código no fija para el hijo o hija mayor de edad discapacitado una cuota alimentaria específica. O sea, llegado a la mayoría de edad, vamos a hablar de los 25 años, porque hasta los 25 años sustituiría una obligación alimentaria de los progenitores en cuanto a la preparación para estudios o un oficio o un arte, en cuanto a los estudios, pero más allá de los 25 años no fija una continuidad de la cuota alimentaria que se venía abonando si ese hijo sufre una discapacidad. Esto creo que ha sido una omisión del código, si bien hay fallos que ya lo han reconocido esta continuidad de la cuota alimentaria para el hijo que sufre discapacidad y tiene más de 25 años. Y otra cuestión que el código no contempla es la responsabilidad subsidiaria del Estado, municipal, provincial o nacional, que establece la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 27, de última ratio, sí está bien, pero contempla una obligación alimentaria respecto de niños y niñas para el desarrollo integral de esos niños y niñas. Últimamente hay un fallo con motivo del aislamiento social y preventivo obligatorio de un juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, que a raíz de estar suspendidos los comedores escolares, que en una familia que no tenía los medios, porque sabemos que muchos chicos, mi esposa es docente, muchos chicos no es que van a alimentarse a la escuela, pero muchos chicos necesitan el doble turno para tener un desayuno y una comida al mediodía, más allá de la educación. Entonces, como ahora están suspendidos los comedores escolares, hubo un caso en medio de la pandemia que se planteó y se obligó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a proporcionar estos alimentos en virtud del artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño, porque es una responsabilidad alimentaria de última ratio para el Estado municipal, provincial o nacional, no contemplada en el Código Civil y Comercial de la Nación en materia de alimentos, pero sí que podemos seguir reclamando en virtud, sobre todo, de la Convención de Derechos del Niño del artículo 27 de esa convención. Bueno, más o menos fui rápido en algunos temas, las preguntas que me quieran hacer con respecto a esto, pero di un panorama en cuanto a los avances y en estos dos últimos temas, digamos, no retrocesos, pero que han sido omitidos tanto los hijos mayores de edad y más de 25 años que sufren una discapacidad y los niños y niñas
en cuanto a la responsabilidad que le incumbe al Estado en materia alimentaria. Bueno, ¿alguna pregunta que me quieran efectuar? Bueno, muchas gracias, doctor. Impecable como siempre, clarísima su exposición. Le comento que junto con la doctora Claudia Di Polito fuimos tomando nota de algunas preguntas. Los comentarios en cuanto a la disertación que usted acaba de brindarnos son excelentes, hablan del dinamismo, de la claridad, agradecimiento, por supuesto. Se está transmitiendo, como había anticipado la doctora Di Polito, en vivo por la página de Facebook de IADEFA. Estuvimos leyendo con la doctora algunos comentarios, por supuesto que todos favorables, y agradecimientos también desde la página. Les quiero transmitir esto en primer lugar. Hemos tenido la sala completa en el transcurso de su exposición también. No sé si la doctora Di Polito quiere comenzar con alguna pregunta de los asistentes. Yo también fui tomando nota, Claudia. Sí, bueno, primero agradecerle, doctor. La verdad que no podía dejar de escucharlo y seguirlo porque cada párrafo, cada cosa que decía me parecía, pero sumamente interesante porque no solamente decía la parte teórica, los artículos del código, sino que nos daba los fallos, la parte práctica. Yo quiero rescatar la primera parte de su disertación con respecto al artículo 669, la primera y la segunda parte. Con respecto a la primera parte, cuando se refiere a la interpelación al alimentante, que usted bien lo dijo, debe realizarse fehacientemente por carta documento. Ahora con el tema de la pandemia, que se han acelerado el uso de las herramientas tecnológicas, me atrevo a decir, y lo someto a su consideración, que esta interpelación también se puede hacer por intermedio de WhatsApp. ¿Por qué? Porque el WhatsApp ha sido reconocido como correspondencia del artículo 318 del Código Civil y Comercial por el fallo de la Cámara de la Cámara de Apelaciones de Mendoza en el fallo Leopard, que le ha reconocido el carácter de correspondencia. ¿Y por qué me atrevo, doctora, a someterlo a su consideración? Porque en esta cuestión de pandemia, el traslado, la salida, hay personas de riesgo que no pueden salir, y hoy acercarse a un correo trae innumerables problemas, primero porque están colapsados, porque se dedican al pago de asignaciones especiales del gobierno, y por el otro lado, quien reclama alimentos, es muy difícil que pueda solventar una carta documento, que si no recuerdo mal debe estar alrededor de los 700 pesos. Entonces, como la acreditación del WhatsApp en un expediente de familia es considerado prima facie una prueba indiciaria y luego puede transformarse en una prueba electrónica, yo considero que en este momento de la aceleración, le vuelvo a reiterar, del uso de las herramientas, me parece viable la interpelación por el WhatsApp. Quiere decir que si el alimentante interpela correctamente a través de un mensaje de texto, no de un mensaje de voz, de un mensaje de texto con la formalidad de una carta de documento, porque estas interpelaciones, como las notificaciones por WhatsApp, a mi entender, deben guardar la misma formalidad. Entonces yo lo someto a su consideración, doctor. ¿Usted qué opina al respecto? No, de interpelación no conocía tanto, pero sí de notificación hay muchísimos juzgados, sobre todo de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires. Creo que era el de General Lamadrid, que fue el primero. Sí, fue el primero, que notificó la demanda por alimentos y la fijación de alimentos provisorios. Sí. Creo que fue el primero. Dice. Después hubo varios fallos en la ciudad de Buenos Aires, el juzgado número 10, el 25, el 76, creo el 38, donde notificaron, hay por WhatsApp tanto la demanda de alimentos como la fijación de alimentos provisorios.
Ahí algunos colegas decían, bueno, yo voy a plantear la nulidad de esta notificación, si a mí me queda porque no consta, es cierto eso, como medios de notificación y en el Código de la Nación y el de la Provincia de Buenos Aires. Hay un fallo de un juzgado de paz de Lobos, de no hace tanto, que tiene una dualidad. Él notifica de la demanda por alimentos y la prueba documental por WhatsApp y de la fijación de alimentos provisorios y de la citación a audiencia de alimentos por carta documento, o sea, adopta esa dualidad. Se han planteado ya dos casos, se han planteado dos, no me acuerdo ahora específicamente, creo que uno, no me acuerdo si es Loma, San Isidro, pero hay dos casos donde se ha planteado ya la nulidad de la notificación de los alimentos por WhatsApp, no la interpelación de la fijación, sino la notificación de los alimentos provisorios y de la demanda de alimentos, y en los dos casos ha sido rechazado por la Cámara. En un caso se había, sí, era de San Isidro, uno de San Isidro, donde se había notificado por mail, no por WhatsApp, por mail, y el otro se había notificado al domicilio constituido electrónicamente por el abogado. Y en los dos casos se pidió la nulidad y fue rechazada. O sea, yo creo que en este momento, lo dijo la doctora Graciela Medina también, estamos en una situación de fuerza mayor, y entonces se adoptan soluciones que no son las convencionales ni las que están reconocidas en los códigos procesales. Ahora, al que quiere una mayor seguridad, creo que es el artículo 143 de la Provincia de Buenos Aires, que permite por telegrama colacionado o carta documento. Al que quiere una mayor seguridad, que no va a poder ser atacada esa notificación de alimentos, porque está prevista en el Código Procesal, que lo haga por carta documento o telegrama colacionado. Pero sin embargo yo opino que no es nula la notificación hecha en este contexto de pandemia de la demanda por alimentos y de los alimentos provisorios. Ustedes saben que todos los juzgados toman los recaudos para esto. O sea, algunos juzgados, acá el procedimiento es diverso porque esto no está legislado ni regulado. Algunos juzgados hacen todo de oficio, o sea, reciben la demanda contra el demandado, ellos se ocupan de conseguir el celular, lo notifican por WhatsApp y lo llaman después para ver si ha recibido la notificación. Otros juzgados lo dejan todo a actuación de parte, es decir, le piden que acredite el celular, le piden que acredite el WhatsApp y le piden que acredite la llamada para que haya recibido, pero la mayoría, por eso digo, hasta ahora, hasta las cámaras que le han pedido la nulidad de esta notificación por WhatsApp la han rechazado. Hasta ahora no hay nadie, puede ser algún juzgado que no se lo admite, pero de los juzgados que no han admitido, ninguna alzada ha rechazado o ha aceptado la nulidad de esa notificación. Yo creo que es válida. Y yo creo que es más, yo creo que en base a esta pandemia se tendrían que incorporar estos medios legislativamente. Me parece a mí que con cierto procedimiento ya legal en cuanto a que ha recibido efectivamente, porque esto hacia la celeridad de los procesos. Exactamente, el principio de celeridad. Más allá de esto, tema de la mediación virtual, de las audiencias virtuales, hay un fallo de la doctora Rey Galindo, donde hizo todo el procedimiento en 2 días. Sí. Entonces, fíjense que yo también hablo de este tema de los medios electrónicos. Hay un fallo anterior a esta pandemia y anterior al nuevo código, donde la restitución de un chico que había sido trasladado ilícitamente de la ciudad de Buenos Aires, el exhorto tramitó vía mail y tardaron 7 días en restituir al chico. Entonces, yo creo que estos medios electrónicos, a mi criterio, si se llegaron para quedarse, si se los recepciona legislativamente, yo creo que todos estos medios electrónicos, yo trabajo para el Poder Ejecutivo Nacional, nosotros tenemos totalmente digitalizados, los expedientes nuestros son electrónicos y creo que a eso tiene que ir la justicia, tiene que ir al expediente totalmente electrónico. Fíjense que hasta las audiencias se pueden hacer por sistemas virtuales, o sea,
salvo alguna cuestión muy, y bueno, el Poder Ejecutivo está trabajando todo por teletrabajo en este momento, porque tiene Sí. todo digitalizado, ya no trabajamos más con papel. Yo por eso voy más allá de lo que usted me plantea. Yo creo que los medios tecnológicos, sobre todo en familia, para acelerar los procesos. ¿Quién pide alimentos provisorios porque los necesita ya? No puede esperar un mes Totalmente, que le fijen los totalmente, alimentos. Los alimentos provisorios tienen que ser fijados en una semana. Entonces, totalmente. porque quien los pide es porque los necesita cuando es niño o niña adolescente, los necesita imperiosamente. Mm. Entonces, bueno, significa todo un proceso de transformación para el abogado litigante y para el Poder Judicial que va a llevar su tiempo. Esto, el Poder Ejecutivo lo empezó a hacer en el año 2018, este proceso, y recién en el año 2020 ya tenemos todo digitalizado. O sea, no digo de que se va a hacer en un mes, esto va a llevar su tiempo porque hay que acomodarse a determinados sistemas, los sistemas también se pueden caer, se pueden saturar, lógicamente, yo lo digo por mi experiencia, hay momentos del día que se saturan, se cae el sistema, es lógico, puede haber inconvenientes. Pero yo creo que en el fuero de familia, donde apremian los tiempos muchas veces, por cuestiones urgentes, por las cuales se ha habilitado la feria, en muchos casos, creo que se tiene que propender al tema electrónico o virtual en lo que más sea posible, pero recepcionando, repito, estos sistemas en la legislación procesal. Bueno, muchas gracias, doctor. Ahora me quería referir a la segunda parte del artículo 669. Usted explicó con muchísimos detalles la acción de reembolso, que es una acción que los colegas no utilizan habitualmente. Bueno, A mi entender, es una acción restrictiva, los jueces así lo han demostrado en los fallos. De hecho, hay muy pocos fallos con respecto a la acción de reembolso. A mí me tocó contestar un traslado de una acción de reembolso y yo, haciendo un estudio exhaustivo del tema, vi su postura con respecto a la prescripción. Usted la ha dicho hoy que es una prescripción de 5 años, y por el otro lado, la prescripción de 1 año que establece o que determina el artículo 2564, inciso A, si no me equivoco, que es la postura de la doctora Marisa Herrera. Por supuesto que yo, como contesté por la demandada, fui por la, por la posición de la doctora Herrera, ¿no es cierto? Pero más allá del plazo de prescripción, hubo un error en el planteamiento de la demanda, que fue una demanda autónoma. Yo lo escuché a usted atentamente que estableció que se debían interponer conjuntamente con la de alimentos. Esta fue una demanda autónoma cuando ya se había iniciado la de alimentos, y el error que se cometió, a mi entender, y con dispensa del colega que la confeccionó, es que el periodo de reembolso que se reclama tiene que ser hasta el momento de la interposición de la demanda de alimentos. claro. En cambio, utilizó o reclamó con meses, con posterioridad a la interposición de la demanda de alimentos. Y por el otro lado, tampoco interpeló el pago del derecho de reembolso, porque usted bien dijo que se relacionaban ambos párrafos, era el párrafo 1 y el párrafo 2, y entonces tampoco interpeló por el pago de estos reembolsos, y aparte de eso, no demostró efectivamente los gastos Claro. que había efectuado. Es decir, reclamaba el pago de colegio, pero nunca acreditó, ni practicó liquidación, ni le dijo al juez cuáles eran esos gastos. ¿Usted qué opina al respecto, doctor? Sí, no, tiene que acreditar esos gastos, ya tiene que acreditarlo. Estos gastos los tiene que acreditar. Y tiene que haber una demanda por alimentos. Lo que yo tengo las dudas, porque alguien me lo ha planteado y no sé qué contestarle, eso lo tendrá que determinar la jurisprudencia. Tiene que haber una demanda por alimentos. Pero, ¿qué pasa si hay alimentos fijados? Yo tengo un juicio por alimentos y ahora, después de 2 años, una cuota fijada, después de 2 o 3 años, reclamo el reembolso por alimentos. Y yo no sé ahí qué pasa. Bueno, justamente, sí, el argumento de la contestación fue ese, que tardó 30 meses en hacer el reclamo Claro. del reembolso. Y para mí es una acción
inmediata, interpuesta la Sí, demanda de alimentos, yo claro. creo que tendría que plantearse dentro del proceso de reclamación de alimentos. Por eso Me yo lo parece que analicé el en lo que artículo usted se dijo. interpreta así, pero no Claro, lo tal dice cual. claramente tampoco. Dice que tiene que haber un reclamo de alimentos coetáneo o puede ser en trámite, pero yo creo que pasados 2, 3 años, yo tengo mi duda de que se pueda plantear este reembolso. Yo creo que se tiene que plantear en el momento del reclamo de alimentos, por lo menos no coetáneo, pero sí en el proceso de alimentos. Pero queda interpretación judicial esto, porque del artículo esto no se desprende. No se, lo que sí se desprende es que tiene que haber una acción por alimentos, Sí. que no puede ser algo independiente. Pero si se puede plantear después de mucho tiempo haber sido fijada la cuota alimentaria, yo creo que no, pero no está claro tampoco del artículo. Bien. Muchas gracias, doctor. Le voy a leer No, una pregunta de la doctora Susana Lara. La doctora pregunta, ¿se puede ejecutar a los abuelos en proceso de ejecución sin haberlos demandado previamente? no, no, para mí no. El doctor Mirraji, a quien respeto y admiro, ha tomado esta resolución en el año 2015 y él, ante el incumplimiento de la cuota, de la cuota alimentaria, trasladó la ejecución de esa cuota alimentaria incumplida a los abuelos. Y él lo fundamenta esto. Yo estoy en desacuerdo con este fallo, pero él lo fundamenta. Él no es que lo fundamenta en 2 derechos constitucionales, en el interés superior del niño y en el derecho de defensa en juicio de los abuelos. Entonces dice, para mí prevalece el interés superior del niño ante 2 derechos constitucionales en colisión, prevalece el interés superior del niño por sobre el derecho de defensa en juicio de los abuelos. O sea, él no es que desconoce esto, él aduce que hay que se está vulnerando un derecho de defensa en juicio de los abuelos, pero prevalece el interés superior del niño. Lo que faculta, por eso no lo aclaré, pero lo que faculta el artículo 668 no es a esto, a ejecutar, a trasladar la ejecución contra los abuelos. Lo que faculta el artículo 668 es a iniciar una acción de fijación de alimentos contra los abuelos. Hasta puede ser que se inicie en un proceso de ejecución de la cuota. Vamos a suponer que la cuota se le fijó al alimento. En ese momento se le habían podido comprobar los ingresos para fijarse. Una vez que se le fijó, como sucede muchas veces, renuncia a su empleo, se insolventa fraudulentamente, traspasa todos sus bienes a su novia, a su nueva pareja, de la cual no convive, pues si fuera conviviente también tiene una responsabilidad alimentaria. Y en ese caso, en ese incidente de ejecución, yo puedo probar que no se me haga traspasar todo el incidente de ejecución en las etapas procesales, porque compruebo que la ejecución va a ser estéril contra el principal obligado, que ya se le fijó la cuota, y que directamente la misma acción se inicie o que no tenga que interponer otra acción autónoma y que ya se inicie una acción de fijación de cuota contra los abuelos. Pero es fijación de cuota, no es traspaso de la ejecución alimentaria contra los abuelos. Ahora, por eso, el que lo quiera buscar es del año 2015, es un fallo de la Sala B, no es del doctor Mirraji, es con voto propinante del doctor Mirraji, que es el entendido en la materia de familia dentro de los integrantes de la Sala B, donde él traslada es un fallo, digamos, inédito en su criterio, en su propuesta. En realidad muchas veces ha sido rechazado esto, que se traslada la ejecución de los alimentos que habían sido fijados a los abuelos. Mire, se puede decir, bueno, es injusto porque estos alimentos siempre los abuelos o en lo general van a ser de menor envergadura, pero hasta pudieran ser de mayor envergadura. Vamos a suponer un alimentante que gana un sueldo mínimo vital y móvil y un abuelo que está en actividad y es gerente de un banco. Quizás se le fije una cuota alimentaria aún más alta al abuelo, en general va a ser menor, pero nunca va a coincidir, por eso no se puede trasladar esa cuota alimentaria, porque siempre va a ser diferente a la que se le fije al abuelo en cuanto a su importe o a su porcentaje. Bien. Doctor, hay un montón de preguntas más, algunas las iban haciendo los colegas y usted las iba contestando. Por eso yo en algunos casos le puse, recién la acaba de contestar, recién la acaba de contestar. Hay una pregunta de la doctora Fujita que dice, ¿cuál es el próximo libro que lanza el doctor?
Y por ahora estoy trabajando en una actualización de 2 libros que tenía desactualizados, que son uno de uniones convivenciales y uno de práctica de uniones convivenciales. Y el próximo libro que estoy haciendo conjuntamente con una secretaria de un juzgado de familia de Mendoza es de un tema que yo escribí hace muchos años y fue mi tesis, que es el incumplimiento de la cuota alimentaria. Ese es mi próximo libro, que es un tema que me gusta y me apasiona mucho. Y hoy con el artículo 553, 670, hay muchos fallos y mucho para escribir Doctor, sobre. y usted mencionó al doctor Alessi, y yo recuerdo un fallo del doctor Alessi de las medidas razonables para el incumplidor, cuando el doctor Alessi se desempeñaba como juez en Rawson, que tiene ahí Sí, cerquita Playa Unión, que es el puerto sí, de sí, sí. Rawson, y no le permitió a un incumpliente, un trabajador marítimo, que trabajaba Sí. embarcado, no le permitió embarcarse, Ese le fue retiró con la libreta anterioridad de... al código. Claro, Hubo 2 fallos con anterioridad al código, uno del doctor Ricardo Duto y otro del doctor Martín Alessi. Los dos lo fundamentaron en la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto a que los estados deberán tomar todas las medidas conducentes a asegurar el cumplimiento de la prestación alimentaria para el desarrollo integral de niños y niñas. Los dos lo basaron en la convención, y lo podría, sí, que le prohibió a un personal embarcado embarcado. no trabajar como personal embarcado, porque por ahí también limitaba muy parcialmente el derecho de trabajar, porque él Claro, podía trabajar. en Rawson tierra, es una zona marítima que he tenido sí. el placer de comer con el doctor López Mesa una paella, después que terminamos una jornada, y lo vi Sí, por mis pero propios ojos. Es una zona usted no se marítima, acuerda cuando pero no estaba te... comiendo ahí en Bistró del Mar, frente al mar, en un día Claro, que fue en claro, Puerto Madryn, doctor, ¿eh? claro. Nos fuimos de Puerto Madryn a Rawson y comimos, pero no le prohibía trabajar en tierra o trabajar en otro oficio Que no fuera dentro de la embarcado, localidad de Rawson. O claro. sea, él le prohibía solo embarcar, trabajar como personal marítimo embarcado. Y el otro fallo del doctor Duto fue el primer fallo que prohibió la salida al exterior de un alimentante. El primer fallo históricamente, no, creo que es un fallo, si no mal recuerdo, del 2008, por ahí, donde era un alimentante que hacía contratos comerciales en el exterior y viajaba inclusive a destinos exóticos, Tailandia, Indonesia. O sea, un señor de gran poder adquisitivo, y que para él no poder viajar al exterior era muy importante. O sea, le cercenaba hasta sus ingresos, porque los contratos comerciales... Y bueno, me dijo, mira, en ese momento fue muy criticado este fallo, ¿eh? Sí, sí, Fue yo me criticado acuerdo, inclusive por alguien que admiro como Jorge Kiemanowicz, que sí. dijo no hay legislación en el derecho interno, y es cierto, en el derecho interno no había, pero lo fundamentaron en la Convención de los Derechos del Niño. Y a este señor me dijo Duto personalmente, me dice, mira, no le podíamos, un señor tenía todos sus bienes pasados a nombre de terceros, no le podíamos comprobar los ingresos, lo escribimos en el registro de deudores alimentarios de Rosario y también fue infructuosa esa medida. Entonces tomé esta medida de prohibirle la salida al exterior hasta, como siempre, como todos los fallos, hasta que abonara los alimentos deudores. En este señor podía recontradeudarlos, como en este caso de la doctora Silvia Morcillo, que debía 180.000 pesos y terminó pagando 350.000 pesos, porque le adosó 1 año y medio de adelanto de cuota. O sea que lo podía haber pagado este señor tranquilamente, lo que adeudaba de cuota alimentaria. En su momento podía haber abonado las cuotas alimentarias. Sí, recuerdo esos fallos, mucho más criticados en esa época, porque al doctor Duto me acuerdo que le dijeron está prohibiendo el derecho constitucional de salir del Sí, país, y a claro. Martín Alessi peor, le dijeron le prohíbe el derecho a trabajar a una persona. O sea, fueron mucho más criticados todavía que en este momento, que tiene un fundamento legal en el 553 del 670. Y en esta cuestión de incumplimientos, otra cosa que no suelen utilizar los colegas es la inscripción en el registro de deudores alimentarios como sanción administrativa, que entre otras cosas les impide
ser proveedores del Estado, en caso de que sea un empresario, y les impide también sacar créditos hipotecarios. Por ejemplo, en los bancos estatales, ¿no? Banco Nación, Banco Provincia. Y ahí, mientras sean registros locales, yo no creo tanto en la eficacia. Yo creo que tiene que haber un registro nacional. Único. Entonces, sí, pues le explico un tema. Por ejemplo, el de la Ciudad de Buenos Aires, que es la Ley 269 del año 1999, Sí. y muchos legisladores de ese momento decían en los diarios, se solucionó el incumplimiento alimentario, como también lo dijeron cuando salió el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar en el fuero penal, y ninguno de los dos solucionaron. No anduvo. Porque es local. El artículo 13 de la 269 invita a todas las instituciones bancarias y no bancarias a adherir, y no adhirió nadie. Entonces, alguien de la Ciudad de Buenos Aires no puede sacar un crédito en el Banco Ciudad, pero puede sacar en cualquier otro banco privado, cito en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, si se hubieran adherido todos los bancos es otra cosa. Y con respecto a la no renovación del registro, bárbaro, no lo puede renovar en capital, macanudo. Me consigo un amigo que tenga un domicilio en provincia de Buenos Aires y lo voy a sacar a la provincia de Buenos Aires, porque en el registro de la provincia yo no figuro como deudor alimentante moroso. Entonces digo, hasta que no sea un registro nacional, donde inclusive tenga esta posibilidad de impedir de salir del país, un registro nacional de deudores que esté conectado virtualmente o por internet con la Dirección Nacional de Migraciones, y que donde se escriba en ese registro que es deudor alimentante moroso y que tiene una prohibición judicial de salir del país, o que a los alimentantes morosos que estén en ese registro directamente no se les permita salir del país. Esto que parece muy grave, en Perú hace años tienen que, si usted es demandado, no condenado, si usted es demandado por alimentos, usted no puede salir del país si no deja una fianza o garantía suficiente para que, si es condenado a alimentos, pague la cuota alimentaria. O sea que nosotros todavía no llegamos a eso. No. Llegamos con esta medida que es incumplimiento alimentante moroso, no el que debe una, dos o tres cuotas, que debe de varios años. Claro, como mínimo 3 para que yo creo que, por eso muchas veces yo en las charlas de incumplimiento alimentario no toco el tema de los registros, porque creo que es muy fácil de burlar las sanciones yéndose a otra jurisdicción. Entonces, quizá la más imperfecta sea la Ciudad de Buenos Aires, inclusive porque fue la primera, y las otras jurisdicciones adoptaron más medidas más complementarias, pero creo que hasta que no haya un registro nacional, no es tan efectivo el tema de los registros. Bueno, doctor, con esto que nos acaba de decir, y nos da pie para desde IADEFA proponer la creación de un registro de deudores alimentarios morosos. Quizás algún legislador, alguna persona, algún funcionario nos escuche y entonces pueda ser elevado como proyecto de ley. Sí, yo creo que a nivel nacional tendría una muy buena efectividad, sería otra medida para combatir el incumplimiento alimentario, pero si no es burlable el registro, salvo, como usted dice, una vez me encontré con un colega muy conocido de Loma de Zamora, que me dijo, no, a mí me dio el resultado. ¿Por qué? Y bueno, este señor era proveedor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, a mí me pasó también. Persona, claro. Como era proveedor de la provincia de Buenos Aires, pedí la inscripción en el registro de deudores morosos y canceló la deuda, pero bueno. O alguien que quiera concursar para un cargo judicial o entrar en el Poder Judicial, tampoco lo va a poder hacer porque hay que llevar un certificado, tanto en provincia como en capital, para poder postularse, llevar uno de los requisitos, llevar un certificado de no estar inscrito. Pero son casos por ahora muy específicos, en los cuales si nos toca ese demandado, ese deudor alimentario, sí nos van a servir estos registros locales, pero no para la generalidad de los casos. Muy bien, doctor. Yo, por mi parte, agradecerle infinitamente la charla, agradecerle a los colegas. No, la verdad que no queremos abusar más de su tiempo. No sé, Cecilia, vos, si tenés alguna pregunta pendiente para el doctor. No, coincido con vos. En el transcurso de la exposición del doctor Belucio, las dudas que iban planteando los colegas se iban respondiendo. Sí. Simplemente, y antes de dejarte la palabra, por supuesto, a vos y al doctor Belucio para el cierre del evento de hoy, agradecerle nuevamente al doctor Belucio
por tan impecable disertación como siempre. Doctor, agradecida infinitamente también, un privilegio, un placer haberlo tenido con nosotros en esta actividad. Agradezco especialmente a la doctora Claudia Di Polito por el trabajo en conjunto, a la doctora Silvia Cabral, que ha oficiado hoy como anfitriona de esta actividad, especialmente a los colegas integrantes de IADEFA y a los foristas de Morón por haber participado acá, y por supuesto el agradecimiento también que hago extensivo a todos los colegas de las distintas provincias y localidades que han participado a lo largo de toda esta exposición. Muchas gracias a todos y te cedo la palabra. Bueno, Claudia. gracias, Cecilia. Doctor, yo la verdad que tengo que agradecerle porque inmediatamente que envié la convocatoria me respondió inmediatamente que sí, y la verdad que eso habla de la persona que es usted, del profesional que es usted, más allá de los 30 y pico de libros que escribió y que lo conocemos, y quienes hemos seguido sus disertaciones. Recién le comentaba de que lo vi almorzando en Bistró del Mar en Puerto Madryn, porque me tomé un avión para ir a verlo a usted y al doctor Alessi, que organizaba el Colegio de Abogados de Puerto Madryn. Fue una tarde maravillosa, escucharlos a los dos disertar, la verdad que hermoso. Y agradecerle infinitamente, doctor, muchísimas gracias, el desinterés por su exposición de hoy, a acompañarnos en este trabajo que hacemos en IADEFA y el trabajo que hace el Foro Abogacía de Morón, que hacemos todo a pulmón. No tenemos ningún interés, solamente el de ayudar a los colegas, y agradecerle a todos los colegas que hoy estuvieron presentes y que nos siguen viernes a viernes. Doctor, de corazón, mil gracias. No tengo más que palabras de agradecimiento. Muchas gracias a usted por la invitación. Alguna aclaración, no para promocionar en mi grupo de Facebook, pero muchos colegas van a decir dónde consigo estos fallos. Entonces, los que ya están en mi grupo de Facebook, que es Derecho de Familia según el nuevo código, Derecho con mayúscula, o sea, con D mayúscula, y Código con C mayúscula, lo demás con minúscula. Los que ya son miembros tienen una lupita, o sea, un buscador. Pongan palabra clave, pongan artículo 668, artículo 669, inclusive algunos fallos como de Alessi, de Marcelo Molina, de Duto, quizá los ubiquen por el apellido de ellos, o por el tema, alimentos, hijos menores de edad, y ahí van a ubicar muchos de los fallos, todos, si los buscan van a ubicar todos, porque yo todos los fallos que cito en mis disertaciones, primero los subo a este grupo de Facebook. Así que para algunos que me digan dónde consigo, bueno, los van a conseguir ahí. También hay artículos míos publicados en Editorial Hammurabi y Editorial García Alonso, como recopilación o síntesis jurisprudencial o artículos de doctrina sobre alimentos, que sin comprar mis libros pueden ubicar estos fallos o artículos de doctrina en eso. Pero sobre todo para los fallos, que utilicen el buscador, la lupita que figura en mi grupo, y ahí van a poder conseguir buscando cualquiera de estos. Y hay unos videitos muy prácticos, sí. Doctor, muy prácticos, muy cortos, de fácil acceso, de García Alonso. Y bueno, ya estuve grabando, anticipo, cursos con motivo de esta, ya lo teníamos pensado de antes, cursos prácticos sobre cómo tramitar distintos procesos de familia. Así que el primero va a ser de divorcio, que ya lo grabé y lo están terminando de editar. No es un curso académico, es un curso para quien no hizo un proceso de divorcio, o quien no se dedica específicamente a familia, y cómo tramitar para los abogados recién recibidos o abogados que se dedican a otra rama del derecho, con tips prácticos. Estos no son cursos académicos, lo aclaro, y no tienen nada que ver con mis libros tampoco. Los libros son mucho más académicos, estos son con tips prácticos, sin desconocer la legislación, pero que ha adquirido a través de la profesión o de los comentarios de otros colegas. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Gracias. Estuvimos honrados de recibirlo hoy en nuestra sala virtual. Un cariño grande a mis compañeros de IADEFA y del Foro de Abogacía de Morón, y a usted un saludo muy especial, doctor. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Hasta la próxima, buenas tardes. Buenas tardes.